Iba sentada junto a la ventana del tren nocturno rumbo al sur, con la frente apoyada en la palma de la mano y la mirada perdida en la oscuridad que corría veloz al otro lado del cristal. Las luces de los pueblos se deslizaban como luciérnagas dispersas entre campos agrietados y cerros lejanos. Había salido de Madrid unas horas antes, dejando atrás la ciudad, sus ruidos y su rutina que me estaba tragando a cucharadas. Necesitaba respirar otro aire, sentir que el mundo aún me pertenecía. Vestía un vestido largo de lino beige, de esos que se pegan sutilmente a la piel cuando te sientas, y unas sandalias de cuero que se notaban gastadas por los pasos no planeados. Había soltado el cabello negro, liso, hasta la cintura, y mis labios aún guardaban el rastro de un carmín terroso que me gustaba usar solo en viajes. Siempre pensé que los viajes eran un tipo de libertad, como una tregua con una misma. En el vagón apenas había unas cuantas personas. Una señora mayor dormía en el fondo con una mantita bordada hasta el cuello, un chico con auriculares y una guitarra apoyada sobre las piernas leía una revista sin demasiado interés. El aire olía a metal viejo y algo de perfume dulce, quizás mío. Yo no solía hablar con extraños. Prefería los silencios, los sonidos rítmicos del tren, la vibración bajo los pies. Pero esa noche fue distinta. La puerta del vagón se deslizó con un chirrido apenas audible. Entró un hombre alto, moreno, con una camisa blanca de lino mal abotonada y un sombrero de ala ancha colgando de la mochila que cargaba al hombro. Sus jeans estaban rotos por las rodillas y llevaba unas botas negras de charol desgastado. Su presencia parecía tener un eco. Me miró y preguntó con una voz grave y ronca: ¿Puedo sentarme aquí? Asentí con una leve sonrisa. Se acomodó a mi lado con naturalidad, sin buscar conversación. Durante un largo rato solo compartimos el silencio. Pero su perfume, una mezcla de madera seca y algo picante, se fue colando entre mis pensamientos como un susurro con intenciones. ¿Sueles viajar de noche?, preguntó de pronto sin apartar los ojos de la ventana. Cuando puedo, respondí. Me gusta la noche, parece que el mundo se calla un poco. Asintió. Tenía una barba corta, perfectamente descuidada, y una cicatriz casi invisible en la ceja izquierda. Soy Elías, dijo. Y estoy huyendo, aunque no sé muy bien de qué. Reí bajito. Yo también, pensé. Pero no lo dije. Le conté que trabajaba en una editorial independiente y que, tras varios meses encerrada entre manuscritos, necesitaba salir, tocar tierra, ver algo que no fuera una pantalla. Él escuchaba con una atención serena. Sus ojos eran oscuros, casi líquidos, y cuando me hablaba, lo hacía despacio, como si cada palabra tuviera su peso exacto. Hablamos de pueblos invisibles en los mapas, de canciones que solo suenan bien en carretera, de cómo ciertas ropas, como una blusa de gasa que mencioné sin querer, se quedan pegadas a la memoria de alguien más. Luego bajó la voz. En unas horas el tren se detiene en una estación olvidada, cerca de Guadalajara. Casi nadie baja. Si quieres, podemos bajarnos tú y yo. Lo dijo sin tensión, sin expectativa. Como quien ofrece una copa de vino sin insistir. Me quedé callada. No era impulsiva. Nunca lo fui. Pero había algo en sus manos, en sus botas con el polvo seco de otros lugares, que me hablaba en un idioma que solo entendía el cuerpo. Pasaron 2 horas. La bocina del tren anunció la estación. Elías se levantó, cogió su mochila y se detuvo frente a mí. No dijo nada. Me miró. Y yo me levanté. Descendimos en una plataforma apenas iluminada. El frío del amanecer me acarició los tobillos desnudos, y mis pezones se endurecieron bajo el lino fino. Elías sonrió apenas, como si esa reacción le confirmara que estaba viva. Caminamos por una vereda de tierra entre álamos dormidos y casas con paredes de adobe. No hablábamos, solo escuchábamos nuestros pasos, el crujido de la grava. Pasamos junto a una pequeña panadería donde el pan aún no se había terminado de hornear.
Luego llegamos a un bar de carretera con un neón tembloroso. Dentro el aire olía a café y madera. Me quité las sandalias sintiendo el suelo fresco bajo mis pies. Y me senté en la silla más cercana a la ventana. Elías pidió 2 cafés. El mío sin azúcar. La tela del vestido se había subido apenas sobre mis muslos. Noté su mirada, pero no dijo nada. Solo me ofreció el café con una sonrisa lenta. Yo, sin decir palabra, volví a cruzar las piernas con cierta lentitud, como si el gesto hablara por mí. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Lo que quieras. Por fin hay tiempo. Y en ese instante, mientras el primer rayo del sol atravesaba el cristal, supe que el viaje apenas comenzaba. El bar donde habíamos tomado café ya había quedado atrás. Caminábamos por una carretera secundaria que se perdía entre los cerros bajos y los sembradíos de agave. La luz de la mañana era tibia, filtrándose entre las ramas de los mezquites. Elías llevaba la mochila al hombro con el sombrero ya puesto, cubriéndole apenas los ojos. Yo iba descalza con las sandalias colgando de un dedo, y sentía el polvo fresco bajo las plantas de los pies. Me gustaba esa sensación de tierra cruda. De estar viva. ¿Sabes a dónde vamos?, le pregunté. No. Pero eso no me preocupa. Me reí, más para mí que para él. Me estaba dejando llevar, y eso era nuevo. Nunca antes había salido de casa sin una lista. Ni siquiera para comprar el pan. Nos desviamos por un camino más estrecho que subía ligeramente entre árboles. Elías me ofreció la mano en un tramo pedregoso. Tenía la piel áspera y cálida. Me gustó el modo en que no intentó sostenerla más de lo necesario. Solo el contacto justo. ¿Te incomoda estar sin señal?, preguntó mientras avanzábamos. Miré la pantalla de mi teléfono. Apagado. Lo había guardado sin pensarlo en el bolso desde que bajamos del tren. Negué con la cabeza. Al contrario. Es un alivio no tener que contestar a nadie. El camino nos llevó hasta un claro donde se alzaba una construcción abandonada, una vieja estación de servicio, cubierta de enredaderas secas y grafitis. La estructura tenía algo de belleza decadente, como si el tiempo la hubiera abrazado con ternura. Dentro, la sombra era fresca. Me senté en un bidón oxidado mientras Elías recorría el lugar con pasos lentos. Yo me entretuve acariciando mi tobillo como si fuera parte de un ritual. Noté su mirada cuando me subí la falda apenas, acomodándola sobre mis muslos sudados por la caminata. Fue una provocación leve. Y lo sabía. Te ves distinta, dijo sin rodeos. ¿Distinta cómo? Más real. Como si te quitaras capas. No supe si hablaba del vestido o de otra cosa. Minutos después encontramos una pequeña tienda, ya medio cerrada, donde compramos una botella de agua mineral, algo de pan y fruta. La señora que atendía nos ofreció un poco de queso fresco, envuelto en hojas de maíz. Lo comimos sentados bajo un tejabán, compartiendo cada bocado como si fuera lo único importante en el mundo. ¿Has hecho esto antes?, le pregunté lamiendo mis dedos después de una rodaja de mango. ¿Qué? Bajar del tren con una desconocida. Sonrió. No, ¿y tú, has seguido a alguien así? Negué lentamente sin apartar la mirada. Nunca. Pero me gusta cómo suena a la primera vez. Seguimos caminando hasta encontrar un riachuelo. El agua era clara y helada. Me quité el vestido sin pensar demasiado, quedándome en ropa interior, un conjunto rojo sencillo, pero ajustado, y me metí en el agua con una risa breve, infantil. Elías no dijo nada. Se quitó la camisa a las botas y me siguió con calma. Lo observé. Tenía un cuerpo fuerte, trabajado por el movimiento, no por el gimnasio. En su piel había cicatrices pequeñas, mapas de otras historias.
Nos mojamos sin hablar, sin necesidad de decir qué hacíamos ahí. Solo estábamos. Su cercanía se sentía eléctrica. A veces se rozaban nuestras piernas bajo el agua. No por accidente. No quiero saber todo de ti, dije de pronto. Pero quiero recordar este momento como si lo conociera todo. Entonces mírame, susurró. Lo hice. Volvimos a vestirnos con lentitud, cada uno concentrado en sus gestos. Yo me puse el vestido sin sostén. El aire fresco contra mis pechos me dio un escalofrío que no disimulé. Elías bajó la vista una sola vez. Lo justo. Lo preciso. Caminamos hasta una pequeña pensión al borde de la carretera. Un letrero torcido decía, Casa de Descanso El Naranjo. La dueña, una mujer regordeta con acento costeño, nos ofreció una habitación compartida, porque las demás estaban ocupadas por una excursión de jubilados. Dudé apenas un instante. Está bien, dije. Pero con camas separadas. Elías alzó las cejas, divertido. Como tú digas. La habitación era sencilla, 2 camas individuales, una ventana con cortinas de flores, un ventilador de techo que giraba lento. Me senté en la cama junto a la ventana, abanicándome el cuello con la palma. Me había soltado un botón más del vestido. Lo hice con lentitud. Elías se acostó con los brazos detrás de la cabeza. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo. Cerré los ojos y dejé que ese silencio otra vez nos envolviera. ¿Te arrepientes de haber bajado? Me preguntó sin abrir los ojos. No. Solo me pregunto qué pasará después. Después hay más camino. O más pausas. Lo que tú quieras. No respondí. Me quité las sandalias y dejé que el aire de la noche me acariciara los tobillos, los muslos, el cuello. Luego apagué la luz. No dormí enseguida. Escuchaba su respiración al otro lado del cuarto. Me sentía vulnerable. Pero también llena. Como si algo hubiera empezado a crecer dentro de mí. Algo con raíces. La mañana siguiente amaneció tibia, como si el sol se asomara con timidez por las cortinas floreadas de la habitación. Abrí los ojos lentamente. Por un instante no supe dónde estaba. El ventilador giraba despacio sobre mi cabeza, y el canto de un gallo lejano me recordó que no estaba en mi departamento en Lavapiés, ni en una habitación de hotel con desayuno continental. Estaba en un pueblo polvoriento de Jalisco con un desconocido que ya no lo era del todo. Me senté en la cama, estirándome sin apuro. Llevaba puesta una camiseta de algodón sin mangas que apenas me cubría las caderas. Me sentía cómoda así, libre. No escuchaba a Elías. Pensé que ya habría salido. Me acerqué a la ventana descalza y vi su silueta en el patio, sentado bajo un árbol, escribiendo en lo que parecía un cuaderno viejo. Llevaba una camisa abierta y el sombrero ladeado. Tenía algo de personaje de novela, pero sin quererlo. Me mordí el labio y sonreí. Me gustaba observarlo cuando no sabía que lo miraban. Me vestí con una blusa blanca de tela fina, que dejaba ver sutilmente el contorno de mi sujetador, y una falda larga que se movía con el viento. Me puse un par de pendientes de plata con forma de lunas que había comprado en una feria hacía años. No porque hiciera falta. Solo porque sí. Bajé sin hacer ruido. Elías me vio desde lejos y alzó la mano, sin dejar de escribir. ¿Dormiste bien? Me preguntó cuando me senté a su lado en una silla de plástico. Como una piedra. ¿Y tú, qué escribes? Recuerdos que aún no han pasado, dijo. O tal vez deseos que se disfrazan de recuerdos. No respondí. Pero lo miré largo. Y él entendió. Desayunamos en la pensión. Pan dulce, frutas cortadas en platos de plástico, café fuerte servido en tazas desiguales.
Después salimos a caminar sin dirección fija. Pasamos por campos de nopales, cactus que parecían esculturas vivas. Cada tanto me detenía a tocar uno con la yema de los dedos sin espinas. Elías se reía. Pareces niña tocando lo prohibido. Y tú pareces alguien que nunca pone límites, respondí. Es que a veces los límites son excusas, me dijo sin apartar los ojos de mis piernas cuando el viento levantó un poco la falda. Seguimos andando hasta llegar a una pequeña feria en una plaza abierta. Era día de mercado. Había puestos con frutas, verduras, flores de papel, santos de yeso, dulces de tamarindo y juguetes de madera. El olor a chile, anís y sudor limpio lo cubría todo. Yo iba tocando telas, pendientes, cuadernos. Una vendedora me ofreció una trenza de hilo rojo para el amor verdadero, me dijo. Elías me la puso en la muñeca sin pedirme permiso. Sentí el roce de sus dedos en mi piel, y ese gesto sencillo me provocó un escalofrío más intenso que un beso. ¿Te gustan las muñecas de trapo?, preguntó señalando un puesto con figuras antiguas. Me daban miedo de niña. A mí me daban curiosidad. A ti todo te da curiosidad. No todo. Pero sí tú. Volteé a verlo. Su mirada era suave, sin hambre, pero con fuego. El tipo de fuego que calienta despacio. Más tarde encontramos una iglesia abandonada. La puerta estaba entreabierta. Entramos. Dentro olía a incienso viejo y madera húmeda. Las paredes estaban descascaradas, pero había algo sagrado en ese abandono. Me senté en uno de los bancos de madera. Elías se arrodilló un par de filas más adelante, no sé si para rezar o solo por jugar. Yo observaba la luz filtrarse por los vitrales rotos, dibujando sombras de colores sobre mis piernas. Cerré los ojos. El silencio era tan profundo que se escuchaban nuestros latidos. ¿En qué piensas?, susurró desde atrás. En lo que no dije cuando debí hacerlo. ¿Y si lo dices ahora? A veces es más poderoso guardar. Cuando salimos, el cielo estaba anaranjado. El pueblo comenzaba a apagarse poco a poco. Regresamos a la pensión sin prisa. Elías me ofreció su brazo por juego, y lo tomé con gusto. Me gustaba cómo se sentía su cuerpo al lado del mío, sin ser una amenaza, solo una presencia. En la habitación encendí la pequeña lámpara. Me quité la falda frente al espejo sin apuro. Noté que él me miraba desde su cama. Me puse una bata de lino que me llegaba a medio muslo y me senté junto a él, con las piernas cruzadas, el cabello aún mojado del lavado rápido que me había dado en el baño. ¿Qué vas a hacer mañana?, pregunté. Lo que tú quieras, respondió sin dudar. Nos quedamos así, mirándonos. Cerca. A punto. Pero sin romper nada. Porque sabíamos que lo más hermoso aún estaba en la pausa. Esa noche dormimos en camas separadas. Pero el deseo caminó por la habitación como un animal cauteloso, oliéndolo todo. Me desperté con el murmullo de las campanas. Eran como un suspiro largo que se deslizaba por la mañana todavía azul. Abrí los ojos lentamente. Elías aún dormía, la sábana bajada hasta la cintura, el torso desnudo expuesto a la luz temblorosa que entraba por la ventana. Su respiración era profunda. Me quedé mirándolo un momento con la cabeza apoyada en la almohada y la bata aún anudada, desordenada sobre mi cuerpo. Tenía algo de niño, algo de animal salvaje domado por un sueño tranquilo. Me levanté sin hacer ruido y fui al baño. El suelo de mosaico estaba frío. Me observé en el espejo empañado. Mis ojos estaban más suaves, como si algo en mí se hubiera disuelto en esos días. Me recogí el cabello con una pinza y me cambié de ropa, un vestido sencillo de algodón oscuro, sin tirantes, que dejaba mi espalda al descubierto, y unas sandalias de piel que no usaba desde hacía años. Me pinté los labios con un tono vino,
sin mirar demasiado el resultado. Me gustaba cómo me hacía sentir. Bajé a desayunar. El comedor de la pensión olía a café recién colado y pan tostado. La señora que lo preparaba, siempre con un delantal de flores, me saludó con un buenos días, niña, y una sonrisa que no pedía nada a cambio. Me senté junto a la ventana, mirando cómo el pueblo se desperezaba, mujeres barriendo las aceras, hombres cargando cajas de frutas, niños corriendo con mochilas desabrochadas. Todo tenía un ritmo distinto al de la ciudad, más lento, más real. No extrañaba las notificaciones, los correos, las agendas. Solo ese presente. Poco después apareció Elías, despeinado y con una camiseta blanca que parecía haber dormido con él. Llevaba los pantalones arremangados hasta los tobillos y unas alpargatas sin calcetines. Me observó como si quisiera decir algo, pero solo se sentó. ¿Dormiste como piedra otra vez, Le dije, dándole una taza. No podía soñar mejor que esto. Desayunamos sin prisa. Luego él sacó de su mochila un papel doblado. Era un cartel hecho a mano con letras torcidas: Feria del Campo, hoy a mediodía, música y comida. Lo colgaban fuera de una panadería, dijo. ¿Vamos? Preguntó. Claro. Caminamos por calles de tierra hasta llegar a una plaza donde ya montaban carpas de colores. Había sillas de madera, música ranchera de fondo, puestos de comida con cazuelas humeantes, guisos de frijol, queso fresco, pan casero. Había niños con globos, parejas mayores bailando sin vergüenza, jóvenes con guitarras y miradas brillantes. Yo me sentía como parte de todo y al mismo tiempo ajena, como si el mundo me permitiera mirar detrás de una cortina. Elías me tomó de la mano por primera vez. No fue un gesto cargado de nada más que verdad. Su palma estaba tibia, firme, y su pulgar rozaba el mío en un vaivén lento. No lo solté. Nos detuvimos frente a un puesto de libros usados. Entre ediciones gastadas, encontré una novela mexicana que había leído de adolescente. La abrí al azar. Una frase me saltó a los ojos: a veces, los lugares te eligen antes de que tú los reconozcas. Me estremecí. Más tarde, en un rincón de la feria, un grupo de músicos comenzó a tocar. Violines, guitarras, acordeones. Una melodía suave que parecía hecha para nosotros. Elías me hizo una seña. Dudé. Bailar frente a extraños no era lo mío. Pero él solo esperó con esa paciencia suya que no presionaba, solo invitaba. Levanté mi vestido ligeramente para no pisarlo y me acerqué. Bailamos lento como si fuéramos los únicos. Su mano en mi cintura era firme pero contenida. Yo apoyé la frente en su hombro cerrando los ojos. Sentía el latido de su pecho, el olor a jabón y sudor limpio. El deseo no era urgente, era profundo. Como un río subterráneo que ya sabía a dónde ir. Cuando la música terminó, no dijimos nada. Solo nos miramos. Había un acuerdo silencioso entre nosotros, no necesitábamos correr hacia nada. Ya estábamos ahí. Al atardecer, regresamos a la colina que habíamos visitado el primer día. El sol comenzaba a descender, tiñendo todo de tonos naranjas y ocres. Nos sentamos en la hierba. Elías se quitó las alpargatas y dejó los pies desnudos sobre la tierra. Yo lo imité. Me recosté dejando que el vestido se adaptara al cuerpo sin vergüenza, y cerré los ojos. ¿Te has preguntado alguna vez si quienes viven aquí valoran esto? Dijo. Tal vez no hasta que lo pierden, contesté. O hasta que se cruzan con alguien que se los muestra. Lo miré. Y entendí. Bajamos de la colina cuando las primeras luces se encendían en el pueblo. Algunas carpas ya estaban desmontadas. Los últimos acordes morían en la plaza. Caminamos de vuelta a la pensión, tomados de la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Frente a nuestras habitaciones, me detuve.
¿Mañana piensas irte? Le pregunté. Tardó un segundo. No lo sé. Pero no tengo prisa. Sonreí. Nos miramos un momento largo. No hubo beso. No hacía falta. Esa noche dormí sabiendo que algo dentro de mí había cambiado sin romper nada. La luz entraba por la ventana como una caricia silenciosa. El día comenzaba a dibujarse despacio, como si supiera que no debía apresurarse. Abrí los ojos sintiendo el peso exacto de ese último amanecer en el pueblo. El ventilador giraba como siempre lento, constante. Todo parecía igual. Pero dentro de mí no quedaba nada en el mismo lugar. Me vestí con calma. Elegí una blusa de lino suave abotonada al frente, que dejaba entrever apenas el nacimiento del pecho, y un pantalón ancho de algodón claro, cómodo y ligero. Me recogí el pelo con una trenza suelta, dejando caer algunos mechones sobre la nuca. No me maquillé. No hacía falta. Bajé con la mochila ya preparada. En el comedor, Elías estaba de espaldas, mirando por la ventana con una taza entre las manos. Llevaba una camisa beige arrugada y jeans con las rodillas gastadas. Se notaba que no había dormido mucho. Buenos días, dije suavemente. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban tranquilos, pero había en ellos algo distinto. Como un eco. Buenos días, viajera. Nos sentamos juntos en la misma mesa de siempre. Pan tostado, mantequilla, café, y un silencio que no era incómodo, sino necesario. Afuera el pueblo se despertaba con la misma lentitud. Un niño pedaleaba en una bicicleta vieja, una mujer abría las ventanas de su casa, un hombre barría la entrada de su taller. Todo volvía a su ritmo. Solo que ahora, ese ritmo ya no me asustaba. Pensaba tomar el tren esta tarde, dijo Elías, sin mirarme directamente. No lo preguntaba. Solo lo decía. Está bien, respondí. Pero mi estómago se encogió con suavidad. Salimos a caminar, como si repitiéramos un ritual aprendido en estos días. Esta vez tomamos el camino opuesto pasando por donde no habíamos estado. El paisaje era más abierto con colinas suaves, nopales dispersos y alguna que otra cerca vieja de madera. El sol calentaba la piel apenas, sin agresión. Elías iba en silencio, tocando a veces las ramas secas con la punta de los dedos. Yo observaba cada detalle como si los necesitara para fijar todo en la memoria, la textura del aire, el polvo en mis sandalias, el roce de su hombro cuando caminábamos muy cerca. Llegamos a una bifurcación. Un camino subía entre piedras y árboles bajos, el otro se perdía hacia una casa solitaria en lo alto. Nos detuvimos. A veces hay que elegir, dijo él. Aunque no sepas qué hay del otro lado. Sobre todo entonces. Nos sentamos sobre un tronco seco. Yo jugueteaba con el cordón trenzado que aún llevaba en la muñeca, ese que él me había atado días antes. Era ya parte de mí. ¿No te pasa que cuando vuelves a tu rutina, todo esto parece un sueño? Pregunté. Sí. Pero aprendí a llevarme una parte conmigo. A escondidas. ¿Cómo? Recordando cómo me siento ahora. Y no dejándolo perder. Guardé esas palabras como quien guarda un amuleto. Volvimos a la pensión. En la habitación, todo estaba tal como lo habíamos dejado. La cama sin hacer, el cuaderno sobre la mesa, mi chal caído en la silla. Comencé a recoger mis cosas con movimientos lentos, como si hacerlo más rápido hiciera que se escapara algo. Afuera, la dueña nos deseó buen viaje. Nos abrazó con esa calidez de pueblo que no espera nada a cambio. Caminamos juntos hasta la estación. El aire era más seco, más cálido. Elías iba a mi lado con su mochila al hombro, el sombrero colgando otra vez. Nos sentamos en la banca de madera, como la primera vez. No había nadie más.
Solo los rieles vacíos, el silencio, y ese momento suspendido entre el antes y el después. ¿Tienes miedo de volver? Me preguntó de pronto. No. Solo no quiero olvidar esto. No lo harás. El tren llegó. Se escuchaba desde lejos, rompiendo el silencio con su crujido metálico. Nos levantamos sin apuro. Subimos juntos, otra vez sentados junto a la ventana. Durante el viaje hablamos poco. A veces sus dedos rozaban los míos. A veces yo me inclinaba sin querer hacia su hombro. No había nada que explicar. Todo ya había sido dicho en otra forma. En una ciudad grande sabíamos que debíamos separarnos. Nuestros caminos se abrían, como los senderos en la colina. Él bajó primero. Antes de irse, se volvió hacia mí. Gracias por caminar conmigo. Aunque fuera solo un tramo. Gracias por invitarme a bajarme del tren, dije. Me sonrió. Se fue. Me quedé sentada, viendo cómo la estación se alejaba. No sentí tristeza. Sentí respeto. ¿Por lo vivido? ¿Por lo elegido? Por mí. Caminé por la estación con la mochila al hombro y el cuaderno en la mano. No sabía cómo sería volver. Pero algo era seguro, desde ahora, cada decisión iba a tener otro centro. No el de la rutina. Sino el de la verdad. La de bajar. La de mirar. La de quedarme solo cuando me lo pida el alma. Y mientras cruzaba la plaza frente a la estación, con el sol comenzando a calentar las piedras bajo mis pies, una certeza me rozó la piel: no hacía falta hacer grandes gestos para cambiar. A veces bastaba con escuchar la voz más silenciosa dentro de ti. Esa que te dice: ahora sí.